Unidos en Diálogo, un programa en el cual usted se da cuenta, se entera, profundiza sobre la problemática nacional. Pero el secreto de Unidos en Diálogo es que a través del diálogo usted entiende los problemas y los resuelve. Los problemas se resuelven dialogando, los problemas se resuelven unificando criterios. Pero cuando no hay diálogo, cuando no hay unificación de criterios, los problemas se profundizan. Y esa es la situación real en la que normalmente, digo normalmente, que no es la palabra correcta, se encuentra el país, ¿verdad? Lamentablemente. Hoy hablaremos de un tema importante y en relación a lo que está pasando a nivel internacional y a nivel nacional, porque lo que sucede a nivel internacional nos va a afectar en su momento. Hoy estaremos hablando con un experto en formación profesional, lo que necesitamos en Honduras para favorecer a la juventud, disminuir el desempleo y fortalecer la economía de un país como el nuestro. En pocas palabras, para generar desarrollo social y desarrollo económico en un país se requiere de personas capaces y formadas orientándolas a lo que el país realmente necesita. Y ante la situación que sucede con la posibilidad de pocos días o pocas semanas, ante la avalancha que pueda surgir de los hondureños que Estados Unidos va a deportar debido a diferentes problemas. Y aparte de eso, el habernos enfocado como país en exportar seres humanos, lamentablemente. Y es ahí entonces donde tenemos que analizar este tipo de problemas y este tipo de temáticas donde podamos darle solución al país. Hoy, nuestro invitado, Hugo Mallorquín, quien al final de cuentas nos va a explicar con todos los detalles de qué se trata. Hugo, bienvenido. Un placer tenerte aquí en Unidos en Diálogo, esperando que pues tengamos la oportunidad de abordar esta temática en relación a lo que está sucediendo en el país. Pero antes me gustaría saber dónde naciste y cómo estudiaste y qué estudiaste. Como la mayoría de los que somos de Tegucigalpa, estudiamos en el sector público. Yo crecí en la colonia Kennedy, una de las colonias más populosas de Tegucigalpa, y tuve la suerte de estudiar en el Instituto Técnico Luis Bográn. Soy egresado de un colegio técnico que... ¿Famoso Luis Bográn? Sí, en aquel tiempo no teníamos tiempo de dedicarnos a las cuestiones fuera del estudio, porque las jornadas de estudio eran todo el día, de 7 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a viernes. O sea, la formación era más fuerte, más integral, y la educación técnica en ese momento se consideraba como de las más prioritarias para el país como tal. Tengo formación a nivel superior en el área social, en el área de psicología social también, y además de tener experiencia fuerte y tener formación en lo que es desarrollo local y lo que tiene que ver con la gestión del riesgo en temas ambientales. O sea, me he dedicado a formar en toda mi vida, creo que desde los 18 años trabajo formando personas, educando personas, transformando vidas a través de la educación, y eso me ha permitido conocer mi país. En los diferentes proyectos y programas que he trabajado, conozco Honduras. Yo creo que soy de los pocos hondureños que puedo decir conozco Honduras, conozco todos los 298 municipios como tal. Solo hay un lugar que no he podido visitar, que son las Islas del Cisne, las famosas Islas del Cisne que estuvieron en discusión hasta hace poco, como tal. Pero soy un hondureño igual que otros, con la suerte de venir de una familia con esfuerzos, promovió que sus hijos, padres y madres que promovieron que sus hijos lográramos alcanzar metas de estudios superiores para mejorar nuestra condición de vida y así ayudar a mejorar a los demás. Soy un servidor sobre cualquier cosa. Hugo, ¿qué significa
profesionalización y la diferencia con la educación formal, hablando de preescolar, escolar, básico, media, universitario. ¿Cuál es la diferencia entre la profesionalización y la educación que todo el mundo conoce en escuelas y colegios y universidades? Ok, la Ley Constitutiva de Educación establece la diferencia entre 3 grandes niveles en el sector de educación. La educación formal, que está regida por la Secretaría de Educación y a nivel superior por la Universidad Nacional Autónoma. La educación informal, que es la educación, formación profesional como tal, que está regida en este caso por 2 instituciones, el INFOP y el CONEANFO. Y la educación informal, que es la educación que se genera a través de los medios, a través de información en medios televisivos, radio, televisión y revistas, etc. La diferencia es bien clara. La formación profesional lo que busca es formar en competencias y habilidades a través de diferentes metodologías lo más pronto posible a un ciudadano para que pueda insertarse al mercado laboral en una actividad específica como tal. La educación es reglada. Primero se pasa un ciclo básico, que en este caso son de 9 años, después se va a un ciclo diversificado, que puede ser 2 o 3 años, de acuerdo a los bachilleratos que se ejecuten, y después se pasa al nivel superior. En el nivel superior están los pregrados, posgrados, maestrías y doctorados. En la formación profesional simplemente se alcanzan las competencias necesarias para poder insertarse en el mercado laboral. Claro, esas competencias tienen que ver con 3 momentos importantes. Con el conocimiento básico para eso, el conocimiento pragmático, lo que tiene que ver con las habilidades como tal, y las condiciones que tienen que ver con el deseo de todo ciudadano de querer aprender una ocupación y poderse insertar en el mercado laboral. De hecho, es una condición humana. En la OIT se establece la formación profesional como un derecho humano. O sea, que todos los seres humanos en una sociedad tenemos y estamos obligados a desarrollar una actividad dentro de la sociedad que nos permita sentirnos bien y sentirnos parte de esa sociedad y poder contribuir a nuestra familia y a nuestra propia integración en esa sociedad. Un ser humano que no se siente parte de una sociedad se convierte normalmente en alguien contrario a esa sociedad. Eso tiene que ver un poco con la violencia, tiene que ver un poco con los desórdenes que existen en los grupos humanos que no tienen organizado ese tipo de formación. Insisto, eso es parte de una de las problemáticas sociales que tenemos. Tú comentabas sobre la problemática que hay ahorita que tenemos con el reingreso de una serie de compatriotas que están viniendo a los Estados Unidos y que se han ido de forma no adecuada. Lo podemos llamar, para no utilizar un término diferente y no ser dañino en esto. Y vamos a tener ahorita el ingreso de ese montón de jóvenes, porque la mayoría son jóvenes. Recordemos que Honduras actualmente tiene más de 700,000 jóvenes NINE, jóvenes que no estudian ni trabajan. Ahorita la sociedad como tal está sufriendo uno de los peores problemas en términos de accesibilidad al trabajo. Nuestros empleadores en Honduras son 3 grandes empleadores: sector privado, el sector gobierno y el sector social de la economía. Doctor, y es aquí muy importante establecer, el sector social de la economía es el mayor empleador. Es lo que conocemos como PYME, MIPYME, sector informal, pero es el mayor empleador. Más del 70% de los empleos que los genera el sector informal. Pero en el caso de la formación profesional, quien realmente financia la formación profesional es el sector privado y el sector gobierno a través de parámetros que establece la Ley de Formación Profesional. Hay algo que me inquieta ante todo esto, y es por lo que se está mencionando de que posiblemente vienen una gran cantidad de hondureños deportados. Pero lo que me gustaría saber en esto es si, por ejemplo, tenemos estudios en el país
que nos digan realmente, por decir un nombre, en Morolica o en Yarumela o en Bonito Oriental o en Corquín Copán, por ejemplo, por decir algunos nombres. Necesitamos formar personas en esta actividad específica para que no tengamos la dificultad, por ejemplo, de alguien que viene de Yarumela o que viene de Corquín o que viene de Morolica, decirle, bueno, lo vamos a formar para que pueda reparar un Mercedes-Benz. Porque a mí se me ocurrió o porque a aquel fulano se le ocurrió, entonces lo vamos a preparar porque a mí se me ocurre en esto. Y después sale al mercado y queda de brazos cruzados porque simple y sencillamente no va a encontrar trabajo. Entonces, la pregunta aquí sería, ¿hay estudios que nos digan a nosotros qué es lo que realmente necesitamos en el país y a qué? Y si hay estudios, ¿se están aplicando? O si no se están aplicando, ¿cómo podemos orientar esta situación? Uno de los grandes problemas de la formación profesional tiene que ver con la oferta y la demanda. Las instituciones de formación hacen una oferta, pero esa oferta debe estar determinada por la demanda en el mercado laboral. Hacer formación por hacer formación no tiene sentido si no está relacionado a un plan de desarrollo claro y conciso que determine la demanda real de esos puestos de trabajo. Cerca de aquí en nuestro país, en el INAH de Costa Rica, que es el homólogo del INFOP en formación profesional, estableció hace mucho tiempo, pero en alianzas con los verdaderos planes de desarrollo. Hace un par de años, creo hace unos 3 años, la Unión Europea, a través de una serie de programas de fortalecimiento de la formación profesional, estableció y generó un estudio sobre prospección en la formación para ir determinando una metodología que nos permita identificar esas necesidades de formación. Pero no podemos hacerlo si no entramos en una coordinación con los empleadores. O sea, Honduras tiene diferentes regiones. No es lo mismo el desarrollo de la región norte, por decir, que la región occidental. Son condiciones diferentes. La región sur tiene otras características. Hay situaciones en común que demandan ocupaciones en común a nivel de todas las regiones, pero son regiones diferentes con demandas diferentes. Por ejemplo, en la región norte tenemos las maquilas que se han desarrollado y necesitan formación específica para maquilar dependiendo. Son maquilas en la mayor cantidad de textiles, pero Honduras ha ingresado con maquilas ya más sofisticadas, con arneses para vehículos, que se necesita que las competencias de esas personas sean un poco diferentes o más sofisticadas que un obrero que trabaja específicamente desarrollando una tarea repetitiva todo el día, por ejemplo, como es una maquila textil. Pero no hace falta, por ejemplo, para chip y para celulares. ¿Cómo está la cuestión? Prospectivamente ya está establecido que la demanda del país tiene que crecer en formar profesionales en las áreas electrónicas. Todo lo que tenga que ver con los aspectos de comunicación, con los aspectos de uso de aparatos informáticos, computadoras, celulares, tiene que empezar, ya se está haciendo. El INFOP lo hace muy bien, lo hace otras instituciones que son centros colaboradores del INFOP. Lo están haciendo. Eso está permitiendo que tenemos demanda. El problema es que el mercado laboral no genera los suficientes empleos para absorber las personas que están saliendo. Voy a poner un caso. Hace algunos años, de repente, en un análisis tipo informal, tipo empírico que hicimos, nos dimos cuenta que la demanda de los cursos de barbería se incrementaron, pero increíblemente. O sea, la gente haciendo fila para inscribirse a cursos de barbería. Entonces se tuvieron que abrir varios cursos al mismo tiempo de barbería. Me atreví a hacer una especie de consulta rápida y les pregunté a los jóvenes, todos entre edades entre 15 y 28 y 30 años, los que estaban recibiendo el curso de barbería, hombres y mujeres.
Y empecé a preguntar por qué habían elegido barbería, esa ocupación. Y la respuesta es interesante. De 10, 9 de cada 10 de esas personas me contestaron que es que tenían previsto irse mojados a los Estados Unidos y esa ocupación era más fácil trabajar, encontrar empleo en cualquier lado que ir a trabajar de cualquier otro. Entonces, yo dije, entonces estamos formando de alguna forma a nuestros migrantes para que se vayan con las competencias que requiere el mercado norteamericano. Y eso pasa en todas las áreas. Hay ejemplos muy buenos, por ejemplo, en la formación de muchachos egresados en diferentes áreas ocupacionales, donde ahora son exitosos empresarios en los Estados Unidos, producto de haberse formado en eso. El problema ¿Pero es, qué nos está pasando como país? Porque eso me cayó como un balde de agua fría, pero no un balde de agua fría, sino que hasta con cubos de hielo. El escuchar eso me hizo sentir mal. No sé, o sea, ¿qué nos pasa como país? Y en ese sentido, ¿qué se debe hacer? generación de empleo. Mientras no entendamos que debemos tener políticas que generen empleo, simplemente nuestros jóvenes van a buscar hacer cualquier otra cosa. Eso tiene que ver. La violencia es un pulpo, es de montón de brazos. Pero el formar jóvenes y que salgan frustrados porque no encontraron un empleo. La formación profesional tiene diferentes formas de Bueno, hacerlo. si es que incluso de nivel universitario nuestros jóvenes están saliendo sin tener oportunidad de empleo e incluso de carreras prácticamente nuevas en las universidades privadas y públicas donde se supone que no hay de ese tipo de profesionales, pero salen a quedar de brazos cruzados porque no hay oportunidades de trabajo. ¿Cómo está esa situación? Se hizo un estudio, yo participé en ese estudio, para identificar qué estaban haciendo los egresados de ciertas ocupaciones a nivel de formación profesional. Y nos dimos cuenta que la mayoría no estaban trabajando para lo que estudiaron. Estaban trabajando en otra cosa. Entonces decimos, ¿cómo es posible que hayamos invertido recursos para formar un joven en una ocupación que al terminar él no pudo encontrar empleo? Insisto, el problema es que la generación de empleo del sector privado no está de acuerdo a la cantidad de personas demandantes de empleo. Insisto, estadísticamente son más de 700,000 jóvenes que no están estudiando ni trabajando, que deberían de estar buscando un mecanismo de poderse integrar al mercado laboral, pero no pueden, aunque estudien, aunque saquen una ocupación, no pueden porque el mercado laboral no genera los empleos que son demandados. ¿Y por qué no genera el empleo? Porque no hay inversión local que genere empleo. Y estamos hablando de empleo orientado a la producción, no empleo. Por los verdaderos empleos, aquellos que generan totalmente un valor agregado como sociedad, son los que generan un producto transformado, que se transforme en materia prima. Comercio y servicio es importante, pero no es tanto. Pero, por ejemplo, si se supone que la formación profesional nos evita la educación formal, donde sacamos médicos, ingenieros, abogados, químicos, farmacéuticos, etcétera, 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 que ya se sabe a lo que puede ocuparse. Si la formación profesional, como se mencionó al inicio, es para favorecer la micro, mediana y pequeña empresa, e incluso para que el que se forma en esa actividad pueda ser un generador de su propia empresa. ¿Qué está pasando con estos jóvenes que estamos capacitando en el país, que en lugar de ser capacitados para que puedan construir su propia empresa, producir lo que es, por ejemplo, transformación de productos, como acabas de mencionar? Qué sé yo, aquí, por ejemplo, desde Sabá Colón va todos los camiones cargados de naranjas hasta El Salvador y después vienen aquí en botellitas o en bolsas.
El tomate, las mismas condiciones, la cebolla, bueno, aunque el otro día me encontré unas zanahorias así, pero qué bonitas, venían de Guatemala, no De eran ni de aquí. Guatemala. O sea, ¿qué estamos haciendo en eso? O sea, ¿la formación profesional tiene que ver con eso o no tiene que ver con eso? Y tiene que ver, es una herramienta fundamental. El problema es que no existe una articulación entre los planes de desarrollo y la formación profesional. Al no existir una articulación, por ejemplo, se sigue formando jóvenes que salen al mercado laboral y no encuentran puestos de trabajo. Lo que hemos dicho, al regionalizar el país y saber qué se pretende desarrollar en ese país, qué crecimiento voy a tener en el país, determino cuál es la demanda de la mano de obra y puedo calificarla. El problema es que no está articulado, no está dialogado. La ley constitutiva del Infop, que fue en 1972, establece que se debe crear un plan estratégico de formación articulado entre los planes de desarrollo. Pero hay que meterse como tal, ver cuáles son las proyecciones, perspectivas de desarrollo del país. ¿De qué sirve estar sacando mecánicos si no tienen mercado laboral? Es que el problema sigue insistiendo que no hay trabajo, no hay puestos de trabajo nuevos en el sector nuestro, el sector empleado, el sector industria, hacen esfuerzos, pero nadie quiere invertir en ampliar la planta. Si antes estaba haciendo 100 baterías y quiere ampliar para hacer 300, van a necesitar más obreros calificados. Pero esa inversión, los empresarios dudan en hacerla. Las condiciones de inversión en nuestro país no son las adecuadas. Y al no ser las adecuadas, a quien afecta a este montón de jóvenes, estadísticamente ahorita Honduras va a tener 10 años, más de 10 años. Los especialistas en este tema lo llaman como un boom. Es un boom de jóvenes que tenemos mano de obra, tenemos jóvenes en edad de trabajo que podemos realmente potencializar para que el país crezca. Pero desgraciadamente tenemos ese montón de jóvenes, estamos en un momento oportuno en el país para poder desarrollarnos como tal, porque tenemos la mano de obra, tenemos la gente que puede impulsar, pero no tenemos los puestos de trabajo ni las inversiones necesarias para poder desarrollar el país. Entonces entramos en una contradicción como tal. Todo esto tiene que estar unido como tal si queremos realmente tener mejores estadios en el futuro como país. Pero es que realmente a mí lo que me preocupa de lo que se está hablando en este momento, es decir, no existen los puestos de trabajo. Pero entonces lo que tenemos que hacer es formar los jóvenes para que ellos generen ese trabajo y no ir a pedir trabajo. Le termino la idea. Eso es lo que tenemos que enfocar el esfuerzo en este momento, principalmente por los que están aquí antes de que se vayan para otros países y que tengan la oportunidad. Okay. Pero, por ejemplo, el otro día tuve aquí al viceministro de Educación y me dijo, no, estamos haciendo en 3, 4, 5 colegios, los jóvenes van a hacer su práctica normalmente a una empresa, pero esta vez estamos evitando que vayan a una empresa y estamos ayudándoles a que ellos puedan producir jalea de no sé qué, jalea de aquí, jalea allá y lo otro. ¿Y será eso lo suficiente? No. O sea, ¿qué es lo que estamos haciendo? Okay. Pero, por ejemplo, sacamos formado a un mecánico X, Y o Z, ya sea de vehículo, ya sea de motocicleta, ya sea de bicicleta, ya sea de motores generadores de energía, etc. Pero la desventaja que tenemos en eso es que este joven probablemente no va a poder tener la capacidad de abrir su propia empresa porque no va a poder comprar las herramientas, porque no va a poder tener un local, porque los permisos de operación son tediosos y aparte de eso, le cae, por ejemplo, el financiamiento, pero en 2, 3 meses se lo come porque no lo sabe administrar. Entonces, la formación tampoco es completa en ese caso, por eso es que hay que determinar la formación no solo en la actividad, sino que una matemática financiera que tiene que ser desde la infancia
para poder tener la capacidad de que el centavito que va a entrar no es para derrocharlo, sino para reinvertir y poder crecer, hacer crecer la empresa en un cierto tiempo. ¿Cómo está esa situación? Okay. Porque es que a mí me ha inquietado mucho lo que se ha comentado en este momento. O sea, me hace sentir a mí que estamos dando pasos de ciego en un país donde tenemos una gran cantidad de jóvenes y que estamos prácticamente obligando a nuestros jóvenes a salir de nuestro país. No quiero que se me pierda la idea y quiero manejarla en dos momentos. Hoy, dado la casualidad, se está cumpliendo un año de una empresa de economía social que ayude a conformar. Es una empresa, una cooperativa, conformada ahorita por más de 80 emprendedores. Emprendedores de diferentes rubros, donde han recibido capacitación de todo tipo. Contable, administrativa, mercadeo, cómo mercadear usando las páginas sociales. Han formado. ¿Cuál cree que ha sido el problema? Primero, el financiamiento, como lo ha dicho. Le ponen N problemas para el financiamiento. Estamos hablando de personas de muy escasos recursos. Pero también hay otro problema que además del financiamiento y la formación que deben de tener, les exigen más formación que otra cosa. A una persona, a la señora que vende tortillas, quieren exigirle que saque todos los cursos de costos sofisticados para poderle dar un préstamo de 2.000 lempiras. Ya, ahí tenemos que replantearnos. Hay todas unas estrategias metodológicas. Pero ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Vienen estas personas y dicen, no, voy a poner, le digo porque lo viví, comento con ellas, las hemos vivido, hasta nos hemos puesto a llorar con algunas de ellas. Deciden poner en su colonia la tortillería. Contratan 2, dan empleo, contratan 2, 3 personas. ¿Qué cree que pasa de la semana de tener la tortillería? Dado la realidad que estamos viviendo. A la semana llega la persona a pedirle la extorsión por estar vendiendo tortillas. Estas personas no quieren, no pueden estar ahí. Y estamos promoviendo, y eso lo comentábamos con ellas mismas, hacíamos un análisis, les preguntaba a ellas, ustedes no podemos vender si ponemos un rótulo de salón de belleza, porque yo ya saqué el curso de salón de belleza, al día siguiente me van a llegar a cobrar. Entonces no lo pongo, prefiero ir a andar de casa en casa con mi maletincito, dando el servicio de belleza como emprendedora. Una muy buena opción. Esa muy buena, se les impulsa. Pero ¿qué pasa? Casi todos estos emprendimientos están orientados al servicio, a cosas suntuosas. Personas que hacen visituría, personas que hacen un vino, personas que hacen un jabón. Que usted, dado la economía nuestra, que la población compra un jabón artesanal cuando le sobra el dinero. Lo que compra primero, ¿qué es? Alimentación, medicamentos, como tal. Entonces, estamos produciendo... No, pero el jabón es... Sí, pero son jabones, muchas de esas no son jabones. Sí, entiendo. Y hay una de estas emprendedoras que las hemos orientado a que busque el mecanismo para que sus jabones estén orientados a mejorar la condición de salud de niños. O sea, el diseño de los jabones está orientado para que un niño juegue con él y se lave las manos. O sea, es mecanismo que se está buscando y se le está... Y eso es mercadeo. Pero al final, las personas que no puedan comprar un jabón de esos no lo van a comprar porque no es prioridad. La prioridad ahorita para una familia es comprar alimentación, alimento y cobijo. ¿Cómo está? Eso es uno. Entonces, buscar ese mecanismo de que nuestros microempresarios van a resolver el problema, no es cierto. Tenemos que buscar desarrollar la alta industria, la industria manufacturera, que haga productos de transformación, que nuestras materias primas sean transformadas. Les ponía un ejemplo hace muchos. Comentamos que yo soy egresado de Luis Borán.
mi área en el Iborán fue transformación de la madera. Yo aprendí desde sembrar un árbol, cortarlo, hasta transformar la madera. En todo tipo, muebles, lo que sea, casas de madera, muebles de madera y todo. Tenemos que tener una política, por decirle, de que no exportemos madera en pie. Honduras es estrictamente forestal, más que agro. Las pendientes de nuestras montañas, más del 30%, del 30% de pendientes tenemos, y ahí lo que hay que sembrar son pinos. Pinos. Entonces tenemos, ¿es sostenible explotar los pinos? Sí. ¿Es sostenible explotar bosque? Sí. Pero no exportemos madera, exportemos muebles, porque todo el valor agregado de transformar esa madera se queda ahí. Entonces, ¿ahí qué voy a necesitar? Obreros en carpintería. Voy a necesitar fábricas que vengan a invertir en carpintería. Entonces voy a exportar muebles, no tablas. Y ahorita, una de las grandes exportaciones que tiene Honduras es la madera en pie tablar. Le digo, ¿por qué no existe? Porque hay intereses fuertísimos que hay empresarios que se han dedicado históricamente a vender la madera en pie tablares, que no les conviene que se transformemos la madera acá. ¿Se acuerdan de Erimasa? Erimasa fue una de las industrias fuertísimas que transformó y se fue por muchas problemáticas que tenía. Entonces, ese es uno de los problemas más fuertes que tenemos con la formación de jóvenes. No podemos seguir formando jóvenes que no van a ir a traer el empleo. La formación debe estar orientada prospectivamente. Insisto, hay un estudio muy bueno de la Unión Europea que lo hizo hace 3, 4 años, que ya nos dice metodología y qué hacer, pero no se aplica, porque las autoridades que llegan y que llegan a manejar estos temas, pareciera que no hay no interés en evolucionar y en crear. El conflicto ahorita que tiene el Infop como tal, no se visualiza que haya una necesidad de diálogo. Pareciera que todo es confrontación, en vez de buscar el beneficiario último de los servicios del Infop, es la población en general. Porque Infop capacita a jóvenes y adultos para reinsertarlos en el mercado laboral, ya sea en primera opción o segunda opción. Y la formación profesional es una acción continua en el tiempo de la vida de un ciudadano. ¿Significa que si yo soy ingeniero, puedo ir a sacar un curso al Infop? Sí. De hecho, por cierto, la mayoría de los ingenieros en las áreas técnicas, casi siempre la mayoría van a sacar cursos al Infop. Bueno, nos vamos a hacer una pausa. Al retornar, queda la inquietud de lo de Infop. ¿No será que hay ese problema porque ya vienen las elecciones primarias y quieren tener algún tropiezo ahí? Ahí siempre ha sido las bodegas de almacenamiento y distribución de votos del antes tribunal, ahora Consejo Electoral. Consular. Pero eso no nos interesa mucho en la parte política, nos interesa el tema, y el tema es ¿cuál será entonces la posibilidad de preparar a nuestros jóvenes en las tareas, actividades que puedan ellos generarse el empleo directamente en diferentes partes del país? Nos vamos a enfocar en eso al retornar de la pausa aquí en Unidos en Diálogo. Unidos en Diálogo, un programa en el cual usted se entera de la problemática nacional, pero a la vez de las soluciones posibles ante esos problemas. De eso se trata, diálogo, para que tengamos esa oportunidad de resolver la problemática. Quiero recordarles nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, TikTok, donde usted puede incorporarse también como amigo o amiga de Unidos en Diálogo, Canal 51, a través de lo que es el código QR también, que aparecerá en pantalla. Quiero recordarles también que tenemos la plataforma cn51hn.com. Usted la puede utilizar en su celular, en su computadora, en cualquier parte del mundo. cn51hn.com en su celular o en su computadora, y nos ve en diferentes partes del mundo donde usted quiera vernos. Así que ahí están disponibles las redes sociales, el código QR y la plataforma cn51hn.com. Antes de irnos a la pausa, estábamos hablando sobre la parte de la problemática de Infop, pero que podemos referirnos brevemente, pero sí la importancia de redefinir prácticamente la formación
profesional en las áreas que realmente el país necesita y que puede brindar las oportunidades, unas de creación de su empresa y otras, por supuesto, con las empresas transnacionales o nacionales que tengan la capacidad de absorber a estos jóvenes que se han profesionalizado en una área específica de las que se pueden ocupar en el país. Ok, tal como lo hemos dicho, la formación profesional se convierte en una herramienta fundamental para cualquier proceso de desarrollo de cualquier sociedad humana. ¿Qué significa esto? Que el gobierno como tal debe buscar mecanismos para poder generar empleos que permitan que esta masa de hombres y mujeres puedan integrarse y tener ingresos y así generar una sociedad menos violenta como tal. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Hay condiciones en el país para generar empleos masivos? Sí. Ya existen ejemplos en países donde se ha empleado masivamente hombres y mujeres para poder desarrollar en infraestructura que permita que el país mismo se desarrolle. Por ejemplo, tenemos el sector café. Uno de los mayores problemas que tenemos ahorita es que en el periodo de corte de café no tenemos cortadores, porque se han ido para los Estados Unidos los jóvenes o porque se han ido para el sector maquila. Entonces las zonas productoras de café se han quedado sin cortadores de café. ¿Qué tenemos que hacer? Profesionalizar cortadores, certificar cortadores, hacer verdaderamente un empleo al cortador de café como tal, pero estimularlo nacionalmente, que se convierta verdaderamente en una política como tal, una política que permita incentivar para que todo hondureño que se certifique como cortador de café se sienta orgulloso y pueda ir, no importa de dónde viva, pero se pueda trasladar a los sitios donde se le demanda. Y la demanda es fuerte en cortar. Honduras ha desarrollado a través del ICAFE y otras organizaciones, ha desarrollado una serie de procesos que permiten ir fortaleciendo y capacitando y certificando. La universidad ya tiene varios profesionales técnicos a nivel universitario en café. El INFOP ha desarrollado, el INFOP tiene instructores de primera en línea, en cualquier línea, y en el sector agrícola ha formalizado gente muy buena, pero no existe una política que permita que se genere eso. Ese es uno. Estamos en un problema ambiental fuerte. La depredación de los bosques cada vez es fuerte. La reducción de nuestras fuentes de agua por la depredación del bosque es fuerte. Señores, ¿por qué no iniciamos una política de reforestación nacional fuerte, donde certifiquemos jóvenes que en vez de estar sin hacer nada, estén sembrando árboles en la zona donde se necesita? Estoy hablando masivo, estoy hablando de dar empleo a 500,000 jóvenes a nivel nacional. Estoy hablando que en el café por temporada podemos dar empleo a 200,000, 300,000 jóvenes. Eso generaría ingresos y mejoraría totalmente los niveles, reduciría los niveles de desempleo de forma masiva. Y eso mejoraría las condiciones del país en todo sentido. Hay toda una estrategia de venta de carbono que se puede hacer, donde se pueden traer recursos como país. La cuestión es buscar un mecanismo. La formación, quiero aclarar, a veces tendemos a confundirnos y pensamos que las instituciones de formación son colegios. El INFOP, por ejemplo, no es un colegio. El INFOP es una institución que está diseñada para formar a hombres y mujeres en diferentes modalidades, le hemos llamado siempre modalidades. Están los jóvenes de 15 años a 23 que pueden entrar a formarse en cursos de 2 años, que ese se convierte en un obrero calificado. Pero la cantidad de jóvenes que hay a nivel nacional haciendo eso en el INFOP son entre 600 y 1,000, dependiendo de la demanda que hay. Pero donde está lo fuerte del INFOP es en la formación que le llamamos complementaria de hombres y mujeres que ya están trabajando o que no están trabajando, pero que aprovechan en ese momento para recibir cursos que los complementan como tal y mejoren su desempeño donde están trabajando. Eso lo llamamos acciones de complementación. Esos cursos son permanentes en todo el INFOP. Eso permite que los niveles de competitividad
a nivel de país se aumenten, que los niveles de competitividad y los rendimientos dentro de sus empresas mejoren como tal. Las empresas están llamadas a mandar a capacitarse, a complementarse a sus trabajadores. Ahí el INFOP tiene la capacidad de capacitar 100,000, más de 100,000 personas al año a nivel nacional en diferentes áreas ocupacionales. Pero estrictamente los egresados del INFOP pueden accesar a los empleos siempre y cuando la oferta se adecue a esa demanda. Mientras no tengamos la planificación cruzada, vamos a tener ese problema. Insisto, no solamente del INFOP, uno de los mayores problemas que tenemos con la formación y a nivel superior y a todos los niveles es cómo cruzamos los conocimientos. Es necesario, por ejemplo, no sé si todos nos preguntamos cuando estudiamos en la universidad, todo lo que yo recibí era necesario para obtener la licenciatura que tengo o la maestría que tengo, y cuando voy al mercado laboral a aplicarla me doy cuenta, ¿era necesario todo eso para el mercado laboral? Probablemente sí. Probablemente, pero nadie me dice que sí. El problema que yo estaba viendo, escuchando es, estaba comentando de certificar cortadores de café, por ejemplo, por dar un ejemplo. Pero ¿no será mejor profesionalizar en las zonas donde hay café para que procesen el café y en lugar de irse en grano, se vaya procesado? ¿No habría mejor oportunidad que esa? Me pregunto, por ejemplo, vienen, y tenemos que abordar ese tema porque el 28 de este mes se termina el plazo para lo de la extradición que el gobierno ha roto con Estados Unidos, y lamentablemente hay un silencio que se percibe desde Estados Unidos ante lo que está sucediendo, que no sabemos si es para bien o para mal o qué sé yo. Pero a partir del 28 de este mes pueden ocurrir varias cosas que no estaremos preparados o que estaremos preparados, no sé. Pero, por ejemplo, con lo del café. ¿Por qué preparar corteros de café o capacitar? ¿Por qué, por ejemplo, si estos jóvenes que vienen de Estados Unidos tienen, qué sé yo, un cuarto de manzana, una parcelita, que siembran, por decir algo, maracuyá? ¿No habrá la oportunidad de procesar el maracuyá en otras actividades para poderlo facilitar y tener mejores entradas económicas? Por decir un nombre, por ejemplo, en la zona sur, en la época de ciruelas, se pierden las ciruelas. Muchas las traen aquí, que ya viene la época de la ciruela, pero muchas se pierden, se deterioran y se caen y hay pérdidas. Pues la gente pues no le interesa y sale muchas veces más barato que se pierda que traerla y venderla. Así como esos ejemplos de otras cosas, los mangos, etcétera, que se pierden en cantidades. Como decía alguien por ahí, mientras un mango aquí se pierde y se bota, por ejemplo, un mango en Japón, en Corea, le estará costando 20, 25, 30 dólares un mango. Y aquí se pierde y se bota. O sea, no hay capacidad de que nosotros podamos capacitar a nuestros jóvenes y en nuestro país para tener esa oportunidad de empleo y de producción. Ahora, si se requieren políticas de Estado, si se requieren definitivamente no solo la parte económica, porque por ejemplo, si van a procesar el café, ¿dónde lo van a vender? ¿Dónde lo van a distribuir? Etcétera. Si van a procesar X, Y o Z fruta, lo mismo. O sea, no es que solamente se trata de que el joven haga, sino que eso lleva un proceso desde la capacitación, desde el cultivo, la capacitación y el mercado. ¿Cómo está esa situación en relación a nuestro país y lo que se nos avecina a corto plazo aparentemente? Pareciera que, bueno, no hay buenos augurios con la venida de más hondureños que han estado fuera del país, principalmente en los Estados Unidos. Al venir más jóvenes sin empleo y sabiendo que ya existe un desempleo marcado en el país y que no hay tendencias de inversión para crear nuevas empresas que generen empleo,
esto va a ser un caos económico y una crisis social fuerte. No hay que ser especialista, no necesito ser doctor en economía para entender que esto va a generar problemas. Una sociedad cargada de personas sin ingresos y sin empleo, lo que genera es más conflicto y más violencia a nivel de país. Eso es grave. Pero volviendo a lo del café específico en esa relación, Honduras ya lo tiene. Ya tiene una serie de formaciones en el café. El problema es que los jóvenes se forman y ven más atractivo irse. Entonces, tiene que haber una estrategia que permita que el joven entienda que está bien quedarse aquí, que está bien producir aquí. Lo que tú decías sobre el maracuyá, hay muchos estudios de los productores de café para producir otros productos, por ejemplo, como el banano, el famoso mínimo de montaña que le decimos. Casi todo el mundo sale de los productores de café, de las fincas de café, porque se han diversificado como tal. El café realmente es uno de los productos más sociales de nuestro país. Hay más de 100,000 familias que producen café y hay cooperativas organizadas como tal que producen esa gente. El sentido es cómo logro que en vez de irse, esta gente produce, pero que el producto tenga mercado. Es el estudio fuerte y permanente. Si vamos a producir maracuyá, y vamos a producir maracuyá de a poquitos, a nivel de las 100,000 familias que tenemos produciendo café, voy a producir un montón. ¿Quién me va a procesar en maracuyá? Tengo que tener una planta y tengo un inversionista que le digo, hey, vamos a producir maracuyá. Transformemos el maracuyá, pero no lo mandemos como fruta, transformémoslo, igual que hicieron los colombianos, con una estrategia. Ellos le llaman la fruta del amor al maracuyá, entonces lo explotaron bajo ese esquema y ahora exportan todo en maracuyá, concentrado en maracuyá y es fuerte. ¿Podemos hacerlo aquí? Sí, pero eso tiene que obedecer a una política, insisto, interna. La formación profesional de cualquier rubro se convierte en una herramienta fundamental para el desarrollo del país. No vamos a desarrollar sin formación de personas y no van a venir de otro país a hacernos el trabajo, a resolver el problema. Somos los hondureños que tenemos, y hay capacidad. El problema es que hay capacidad, tenemos profesionales de las diferentes áreas. Cosas como esta tienen que ver con el desarrollo local. La formación es una herramienta del desarrollo local. Cuando uno anda en el campo y se da cuenta, el sector salud, por ejemplo, que está relacionado. En el sector, la formación profesional tiene que ver en el sector salud, sí. Info, por ejemplo, prepara técnicos en biomédica y prepara técnicos que contribuyen a reparar todos los aparatos que tienen que ver para que los médicos puedan hacer mejores diagnósticos. Bueno, ¿sabe por qué me río? Es que se me vino a la mente ese montón de pupitres, y no médico, ese montón de pupitres en las escuelas y en las universidades públicas, desechos. Y se miran a qué acumulación, y me pregunto yo, es que no se pueden reestructurar, remodelar o refabricar. Lo mismo sucede en los hospitales públicos con una tendalada de camas, de las mejores camas, que las botan, las descartan y, o sea, ¿será que no tenemos la capacidad en una institución como Infop o en otras instituciones del Estado para poder capacitar a jóvenes que en lugar de que me compren en el hospital una cama que le costará, qué sé yo, 80,000, 50,000 empiras, a tener un equipo de personas en el hospital para que repare las camas en realidad y les dé mantenimiento al equipo? ¿No será mucho más fácil eso, preparar el personal y tener esa oportunidad de empleo para los jóvenes? Una de las ventajas de la formación profesional es que es flexible. Lo que me acaba de decir usted, si yo soy el gerente de ese hospital público y veo que tengo 20, 50 camas deterioradas y quiero volverlas a recuperar, pero no sé cómo hacerlo, hago un convenio con una institución de formación para que me forme mecánicos en esa línea. Y así puedo contratar y generar puestos de trabajo permanentes para que el mantenimiento de ese equipo, de ese hospital, lo haga gente que esté ahí y preparada. Pero ¿cuántos tienen esa capacidad de gestión? Es que volvemos un poco al inicio. En el caso del sector público,
a veces uno dice, ¿por qué no gestionan y buscan el mecanismo de solucionar este problema? ¿Por qué confrontan en vez de solucionar y dialogar? Ahí dice uno, ¿qué buscan? No entiende uno la realidad que vivimos. Insisto, la capacidad gerencial de muchos de nuestros funcionarios no se ve. Hay que impulsarlo como tal. No es que son, sino que hay que impulsar. El Infop tiene esa capacidad. Esa es una de las ventajas de la formación. Que un empresario va y dice, quiero que me hagan la detección de necesidades. Y se va, se hace la detección de necesidades y se le dice, mire, sus empleados necesitan más relaciones públicas, necesitan más relaciones humanas, más relaciones interpersonales, o la gente de mantenimiento necesita saber cómo pintar porque están pintando mal, vamos a darle un curso de pintura. Eso es específica, puede hacerse. El problema es que no hay un acercamiento. La formación, los socios naturales de la formación son los empleadores. Y los empleadores son gobierno, sector privado y sector social. Así de simple, tenemos que estar cerca. Nunca olvidemos, como sociedad hondureña, que todos los hondureños debemos de buscar siempre el diálogo como tal. La riqueza de una sociedad es cuando buscamos soluciones. Las soluciones las hacemos dialogando. Esto va a ser siempre de ganar, ganar, no de imponer. Todo lo que buscamos como servidores que somos es ganar, ganar, buscar cómo nuestros jóvenes busquen a desarrollar competencias que les permitan mejorar su calidad de vida y la de su familia. Porque un joven que trabaja no solo es para él. Normalmente con ese recurso ayuda a alimentar a la hermana, al papá y a la mamá y a los hermanitos que tiene abajo. Entonces, es beneficiar totalmente a una familia. Eso es lo que debemos de buscar. Pero parece que se nos ha olvidado ese esquema. Pero de nada sirve la formación si no existen puestos de trabajo. Así de claro. Si no tenemos puestos, ¿de qué sirve formar? ¿Y en qué voy a formar? ¿Y quién genera entonces esas oportunidades de trabajo? Políticas de Estado que incentiven a que inversionistas, ya sean los nacionales o extranjeros, vengan a invertir, pero en áreas orientadas como política de país. Insisto, a mí no me interesa más moles, porque los moles que hacen es consumismo. ¿Qué se produce en un mall? ¿Y tendrá Honduras en este momento la posibilidad de que haya inversión para generar este tipo de empleos? Lo que he visto en los últimos años, sin importar el color, es que ha faltado políticas de inversión de país. Ha habido iniciativas en alguno y en el otro, pero lo que necesitamos es tener más concreción en verdaderas políticas de inversión de país. Insisto, no vamos a crecer ni vamos a salir de este proceso si no invertimos en desarrollo. El empleo trae riqueza. Un verdadero empleo, un empleo humano, como le hemos querido decir, trae riqueza como tal. El solo hecho de estar ocupado una persona permite que crezca emocionalmente y al tener ingresos, permite que esos ingresos se distribuyan socialmente. La famosa economía circular que le llaman los economistas, que si yo tengo ingresos, los invierto. Esa inversión, si yo trabajo en una industria que produce para exportar, tengo ingresos. Con ese dinero que yo tengo le puedo comprar al carpintero del barrio los muebles, al tapicero, le puedo comprar a la señora que hace tortillas. Entonces estoy generando toda una cadena. Pero si no hay ingresos y no hay empleo, simple y sencillamente el proceso se corta. Y es ahí donde viene el deterioro de las sociedades. Tenemos que impulsar como hondureños toda iniciativa que genere empleo. Insisto, creo que hay líneas que cualquier gobierno tendría que sentarse a analizar y proponer. Actualmente es necesario generar empleos masivos, pero rápido, no esperar que tengo que esperar un año, que tengo que esperar que venga ¿Cómo Juan, podemos hacer eso? Insisto, buscando líneas en infraestructura, por ejemplo. Ahorita se están construyendo, me parece muy bien, y eso hay que potencializarlo, muchas carreteras. Pero esas carreteras hay que potencializar la mayor cantidad de empleos locales. Hay una estrategia de construir carreteras en forma comunitaria, con la misma gente de la comunidad, con materiales de la comunidad que se les paga. Eso da empleo. Eso permite emplear a ese montón de gente que en vez de que se vaya. Y otra cosa, la migración tiene un ciclo.
Tenemos que tener la migración ¿cómo? Dando las condiciones en las zonas rurales. Tenemos que identificar de qué zonas migran más. Por ejemplo, en la zona sur, la zona de Olancho, la zona sur de los municipios de Francisco Morazán, Occidente y Olancho, algunos por cultura general en la parte garífuna, toda la costa, migran. Pero las zonas de mayor migración son estas que mencioné. Tenemos que ver cómo detenemos. Hace poco, el año pasado, me tocó hacer un trabajo en los municipios de la zona sur. Y lo interesante es que usted va a ver en una montaña que para llegar ahí hay que irse a pie a esa comunidad. Va a haber casas tan sofisticadas como una casa en las mejores colonias de Tegucigalpa. Un migrante manda dinero para reconstruir. Va a haber el televisor más grande de pantalla que usted ha visto. Un migrante mandando dinero. Ya no se ve, no vi como antes que se miraban la gente con los burros cargados de leña. Ya no se miran los burros. Ahora la gente camina en moto. Por todo eso. Y la gente siempre está pensando en cómo irse, porque las condiciones de esas comunidades no permiten que ese joven, muchos jóvenes usted los va a ver en el parque, los va a ver bebiendo, buscando, porque no hay opciones. En Reitoca hay un colegio que tiene un bachillerato agrícola, con tierras, un sistema de bombeo. Se cerró hace años, porque ningún estudiante se matriculó para estudiar. Pero bueno, no se matricularon, pero hay cooperativas. Y tienen todo ese equipo. Señores, explotemos ese equipo con esa cooperativa de ese colegio. Démosles cursos específicos, puntuales de cultivo. Hagamos que la gente se quede en ese lugar. Démosles salud, démosles condiciones, pongamos clínicas, que la gente no tenga que venir a Tegucigalpa, que evite venir a Tegucigalpa, pero que tenga las condiciones ahí, tanto recreativas como las condiciones de salud, de trabajo, que se sienta propio al tener ingresos en su comunidad, que si se enfermó, su esposa va a parir, que esté ahí, que haya dónde hacerlo. ¿Estaremos preparados como país de recibir esa gran cantidad de compatriotas que puedan venir? No, esto simplemente se aumenta el batallón de desempleo. Y esta gente se le da los recursos que se ha establecido, simple y sencillamente, lo más seguro es que va a agarrar los recursos. Y hasta ahí llegó. Bueno, lamentablemente, pues hemos llegado al final. Quiero decirle que para nosotros creemos firmemente que el diálogo sincero y la participación ciudadana son las herramientas clave para construir un futuro más justo y próspero para todos los hondureños. Hasta el siguiente programa. Gracias.